Amigos de esta misma semana, bienvenidos. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos muchos temas a tratar. Tenemos que hablar, por supuesto, sobre la propuesta de una fuerza interventora en Haití, la posposición de esa discusión en las Naciones Unidas y las protestas que se han dado esta semana en Puerto Príncipe. Y en el ámbito de la justicia, destaca la fuerte medida de coerción de 1 año de prisión preventiva al chofer que volcó una guagua llena de turistas, con resultado de 5 muertes y 20 heridos. También tenemos que hablar sobre la seguridad pública y en específico sobre el caso de Villamella, donde hubo 3 muertos en un tiroteo que todavía no ha sido esclarecido y cómo ese sector se ha convertido en tierra de nadie. Y vamos a ver la situación dentro del PLD, que acaba de hacer una consulta que dio como resultado un candidato presidencial y algunas chembitas paradas. Pero también, por supuesto, no se puede quedar el seguimiento al caso de Mantequilla, el accidente en el que murió su madrastra y uno de sus empleados, y ahora dice él que el dinero lo tenían ellos. De todo eso vamos a hablar en la noche de hoy, en esta misma semana. Esta misma semana. La situación de Haití sigue siendo noticia fundamental en la República Dominicana, obviamente por nuestra vecindad. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas suspendió sin fecha fija el debate sobre enviar una fuerza armada a Haití para controlar la situación de un país que está en manos de pandillas armadas. Y aunque las Naciones Unidas todavía no han aprobado esa posible intervención armada o fuerza de acción rápida, como le ha llamado Guterres, lo que sí hizo su Consejo de Seguridad fue aprobar en el día de ayer un régimen de sanciones que contempla castigos contra las bandas armadas que operan en Haití. Estados Unidos y México fueron los propulsores de esa resolución que salió adelante con la unanimidad de los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata del primer régimen de sanciones que ve la luz en el Consejo de Seguridad en los últimos 5 años. En esa resolución se le imponen sanciones a Jimmy Cherizier, alias Barbecue, el líder de esa poderosa federación de pandillas que está operando en Haití. Él ha sido acusado de amenazar la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití. Ahora la ONU le prohíbe a Barbecue viajar, congela todos sus activos y le decreta un embargo de armas. El Consejo también estableció que un comité podrá designar a otros que también sean considerados para imponerles sanciones. Exactamente. Y aquí siempre hay grupos que quieren exacerbar el odio. Esto no es con odio. Nada menos que un policía, y no se ha dicho si se le sancionó ni nada, como si eso fuera cualquier cosa, cogió y delante de unos haitianos le picoteó una bandera haitiana con una actitud de mucha violencia. A nosotros no nos gusta que hagan eso, y si lo hace un loco por ahí o un dominicano, un fanático de esos mismos que andan sembrando odio, bueno, pues fue un tipo que lo hizo, pero una autoridad con un uniforme puesto, eso tiene toda la gravedad. Entonces, hay un grupo que siempre trata de diseminar el odio. Desde que usted oye que una persona le dice que un grupo de gente, por su nacionalidad, los judíos, los haitianos, los ucranianos, los rusos, le atribuye intenciones, delitos, defectos, como si fueran tablas de chocolate y no seres humanos, que cada uno es diferente a todos los demás, ya usted sabe que está tratando de repetir la estrategia de Hitler, que a Hitler le dio un resultado momentáneo porque tomó el poder con eso, lo ejerció en el poder y Alemania terminó hundida después de exterminar a 6 millones de judíos. Los judíos son tal y tal y tal cosa. Entonces aquí hay gente que está en eso, pero que lo haga una autoridad
y que nadie diga nada. No haya una sanción, ni siquiera un boche. Ojo, hay muchos dominicanos que tienen una actividad comercial con Haití, que venden alimentos, que venden materiales de construcción, que venden todo tipo de cosas, porque en Haití es poco lo que se produce. Los huevos que se venden en Haití vienen de República Dominicana, los pollos, las pastas, la comida, todo, prácticamente todo lo que se vende en la zona fronteriza va desde la República Dominicana, y esos son personas que tienen ese negocio en este lado de la isla. Pero evidentemente ante la situación que está viviendo Haití no es seguro para nadie ir para allá. Entonces ese es un comercio que lamentablemente ha parado en este momento y tiene que parar. El Estado Dominicano ha sido tradicionalmente el principal contratador de mano de obra indocumentada. Pero la frase de Diandino, cuando le criticaron porque prácticamente todos los obreros que trabajaban en los túneles del metro eran haitianos. Y cuando lo criticaron por eso, él dijo, sin haitianos no hay metro. Entonces, aquí hay mucha hipocresía con eso. Ellos vienen aquí no es porque son perversos y quieren apoderarse de este país. Es sencillamente porque a empleadores dominicanos les conviene mucho contratarlos porque les pagan menos, o por lo menos no les pagan seguridad social, les salen más baratos que los trabajadores dominicanos, lo cual atenta contra los dominicanos pobres. Pero ¿quién es el culpable? Porque los dominicanos se montan en una yola y se juegan la vida para ir a buscar mejores oportunidades en Puerto Rico. Y los haitianos lo único que tienen que hacer es caminar, sobre todo si vienen con $20 en un bolsillo. Entonces, hay mucha hipocresía en eso. Realmente es demasiado la cantidad de inmigrantes indocumentados que tenemos aquí. Y hay que ponerle freno, pero hay muchos. Los que viven protestando por eso, tú nunca los has visto haciéndole un piquete a las grandes empresas que contratan masivamente mano de obra haitiana. De manera correcta, hace más de un año ya, hace más de un año que esta administración en el Ministerio de Interior y Policía le advirtió a las empresas que les estaba dando un periodo, en aquel momento era como de 3 meses o 4 meses, que pasaron hace tiempo ya, para que regularizaran toda la mano de obra extranjera que tenían en sus empresas. Entonces yo me imagino que el gobierno también con la mano de obra extranjera que trabaja es regularizada. No puede ser de otra forma. De otra forma no puede ser. Entonces, bueno, mira, ya para terminar con el tema de Haití, hubo una comisión. Quiero agregar sobre el incidente del Rayo, que ahí estaban trabajando juntos dominicanos y haitianos. El que murió era haitiano, pero hay 5 heridos entre haitianos y dominicanos por la descarga eléctrica, por ese rayo. Ellos estaban trabajando, de repente un torrencial comenzó a caer y fueron y se metieron bajo un árbol y ahí cayó el rayo. Entonces, en el muro, para que los haitianos no vengan, están trabajando haitianos, la mayoría. Entonces, eso mismo te revela la verdad. El problema está en quienes lo contratan, pero con esa gente no se va a meter nadie. Ni le van a hacer un piquete tampoco, ni lo van a denunciar, ni le van a decir antipatriota, vendepatria. No, 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 no. Bueno, y ya para concluir con el tema de Haití, una comisión militar de la Embajada de los Estados Unidos visitó la frontera del lado dominicano, hizo un recorrido, fueron a Dajabón, a Elías Piña, también participaron agregados militares de la Embajada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, y estuvieron recorriendo esa zona, y es evidente que Estados Unidos ya está preparado para cuando Naciones Unidas le dé el visto bueno. Eso es una indelicadeza. Porque, ¿qué hacen militares de un tercer país supervisando la frontera? Eso es, la verdad es que lamentable que aquí se presten a eso. Había ahí comisionados militares, tanto dominicanos como haitianos, para que los militares de los Estados Unidos supervisen la frontera, pero por Dios, deberían tener un poquito más de vergüenza. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos entonces con el ámbito de la justicia. Hay cosas interesantes. Esta misma semana. Bueno,
Bueno, en el ámbito de la justicia, esta semana, cosa rara, predomina el aspecto accidentes de tránsito. Ahora, no son tan accidentales porque se trata de hechos provocados por conductores. Y obviamente que me estoy refiriendo al chofer que volcó una guagua repleta de turistas argentinos y chilenos la semana anterior en Bávaro, con un saldo de 5 fallecidos hasta ahora, 20 heridos, y de estos quedan 5 o 6 hospitalizados todavía, que esperamos que ya no haya más bajas. Entonces, el Tribunal de Tránsito de Higüey dispuso una medida de coerción poco habitual en temas de tránsito, y fue 1 año de prisión preventiva contra Franklin Nin Pérez, el que volcó la guagua, en una forma de manejar absolutamente imprudente. El video de seguridad ahí está, ahí lo estamos viendo. Alegó que era evitando a un camión que se atravesó, pero ese camión no lo vio nadie, y mucho menos la cámara de seguridad. Entonces, de ñapa se informó que le hicieron una prueba antidoping al chofer y había consumido cocaína. Casi nada. Por lo menos eso dice el Ministerio Público en la acusación que depositó, que en el centro médico donde él fue referido se le hizo una prueba y dio positiva. Y bueno, en esa audiencia donde le cantaron el año de prisión preventiva, evidentemente las quejas de sus familiares, pero no solamente sus familiares se han estado quejando, también los sindicatos del transporte que trabajan en la zona. Bueno, las empresas que se disfrazan de sindicatos. Antonio Marte es el dueño de Conatra. El otro, Pulinario, es el dueño de la otra. ¿Cómo que se llama? Juan Uvieres es el dueño de Fenatrano. En fin, esos son empresas, y empresas con muchos recursos que se disfrazan de sindicato. Entonces, este debe ser el único país donde, si las autoridades tratan de hacer alguna vez, porque ese no es su hábito, un ejercicio de poner regla, entonces lo amenazan. Esas empresas de transporte con nombre de sindicato ya están amenazando al gobierno. Es más, hubo uno que dijeron que no iba a haber transporte para los turistas en el este y que iban a entregar su licencia. Por cierto, que si algo ha hecho bien Hugo Veras, ahora como director de Intran, fue que dijo, pero que me la traigan, que yo la recibo, las licencias, tráiganlas. Pero las cosas andan tan mal que el ministro de Turismo, David Collado, saltó con una declaración diciendo que el Estado asumió los gastos médicos de los turistas argentinos y chilenos que sufrieron ese vuelco. Yo no le digo accidente, porque eso no... Accidente hubiera sido que no les pasara nada, ¿verdad? Manejando con cocaína adentro y dando un viraje como el que dio, lo accidental hubiera sido que no hubiera muertos y heridos. Ahora bien, la declaración del ministro de Turismo de que el Estado pagó los gastos, y entonces, ¿usted cree que esos turistas van a celebrar? Digo, los que sobrevivieron, ¿verdad? Porque hay 5 muertos. Sí. ¡Ay, qué bueno! Aplausos. Nos pagaron la hospitalización después de que un chofer con un viaje volcó la guagua. Señores, pero es que ¿a dónde es que tenemos la cabeza? Señor, lo que usted tenía que quedarse callado, primero sí, cubrirle los gastos, porque el colmo fuera que entonces viniera aquí y quebraran. Sí, que encima de todo tuvieran que pagar una cuenta de millones de pesos del hospital. Exacto, pero entonces, señor,
Con eso lo que estamos diciendo es que no vamos a cambiar nada y que por lo tanto este destino turístico tan exitoso que es nuestro país, nuestro hermoso país, realmente es un peligro en la vía pública. Cualquiera puede perder la vida, comenzando por nosotros los dominicanos. Pero claro, ¿cuántos dominicanos no se han accidentado en esa misma carretera, en la misma autopista que recorre todo el este? ¿Cuántos dominicanos no se han matado ahí o han tenido accidentes graves a los que no le han pagado la cuenta del hospital ni de la clínica? Diana, es que recientemente salió el ranking mundial de muertes por accidentes de tránsito. Somos campeones mundiales en muertes por accidentes de tránsito. Entonces, en lugar de organizar el tránsito, este gobierno y todos los que han pasado le comen todos los chantajes del mundo a los guagüeros. Y fíjate en esto, que le quieren aplicar la ley, o se le están aplicando, al menos, y inmediatamente dicen que no va a haber transporte para los turistas. Un chantaje, es decir, que ellos están por encima de la ley. Si le aplican la ley, se acabó el turismo. Óigame, no se puede andar con tantas contemplaciones. Aquí no ha habido un gobierno, y debería haber uno que lo haga, que planifique para que si todos los choferes paran, no se interrumpa el transporte. Porque eso es un chantaje. Acuérdate que ellos cuando quieren imponer ¿cómo se llama? Un renove, una cosa así, paran todo el transporte, paralizan la capital, por ejemplo. Entonces, nadie ha hecho un plan alternativo para si eso lo hacen. Y sancionar y quitar rutas y quitarle autorización. No, pero se dejan sugestionar. La verdad es que aquí el destino turístico, si se va a desacreditar, va a ser por el desorden de este país, que se da en múltiples aspectos o en prácticamente todos los aspectos de la vida dominicana, pero fundamentalmente en el tránsito, que es un peligro, primero para nosotros y después para todo el que llegue aquí. Entonces, miren, le pagamos la cuenta. Por Dios. Y mira, a propósito del tema de manejar bajo los efectos de las drogas, esta semana hubo una propuesta del senador Antonio Marte, quien es además el dueño de Conatra, una propuesta para que esas mismas empresas del transporte hagan pruebas de antidoping a sus choferes. Vamos a escuchar. Que debe haber un dispensario médico en cada terminal, tanto del sector turístico como del sector interurbano, como del sector de carga en este país. Que los choferes, antes de irse a viajar, pasen por ese dispensario, le pueden tomar la presión, le pueden hacer la prueba de la diabetes, le pueden hacer la prueba del antidoping para garantizar la vida de más de 60 pasajeros que va con un chofer y garantizar también los capitales, porque ¿por qué no? Y también prácticamente que el pasajero ande tranquilo en la calle. Eso no ha dado resultado a nosotros. Es decir, que él quiere que las pruebas de antidoping a los choferes de guagua se la hagan los dueños del negocio, que obviamente no lo quieren desacreditar. Obviamente que está garantizado que todas las pruebas darán negativo, aún sea el mismo tipo ese que le pusieron 1 año de coerción. Eso es el colmo. Y se atreven a decirle que sí, que lo pongan ellos los laboratorios antidoping. En fin, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el tema de la seguridad pública, que esto forma parte. Pero ahora vamos a hablar de la delincuencia. Esta misma semana. Bueno, vamos a hablar en este momento de temas de inseguridad pública y el principal hecho esta semana, ese tiroteo en Villamella que dejó 3 fallecidos cuando un grupo de motorizados entró en un local donde había un grupo de personas y abrieron fuego matando a 3 e hiriendo a varios. Hirieron 5, además de que mataron a 3. Entonces,
¿Cómo se puede hablar de seguridad en un país donde puede llegar un grupo de motores a un sitio, hacer una balacera, una matanza e irse tranquilamente? E imponer el terror en el barrio, porque es lo que se ha producido en Villamella es prácticamente un toque de queda voluntario. Claro, porque la gente no tiene seguridad, entonces no sale. Pero tú sabes lo que eso significa en la vida de la gente. Y todo eso es porque aquí todo anda manga por hombro desde hace muchísimo tiempo. Este gobierno no ha resuelto esos problemas. Obviamente, ninguno de los que pasaron tampoco lo hizo. Lo primero es que aquí todo es un desorden. ¿Dónde se cometió esa atrocidad de caerle a tiro a todo el que estaba ahí? En un colmadón que no deja dormir a los vecinos. Entonces aquí la gente que trabaja tiene que soportar que no lo dejen dormir. La gente va a los trabajos vuelta loca, con los sentidos embotados, con sueño, con mal humor. No pueden atender bien a un cliente. No pueden ser eficientes, no pueden ser productivos. Mira tú, cómo tuvieron que enterrar a los muertos de esa balacera bajo una presencia de más de 100 policías. Claro, los policías llegaron para el entierro, no llegaron para mantener la seguridad del barrio antes. Por lo menos a los muertos los cuidaron. Exactamente. Vamos a ver cómo fue el entierro de los 3 fallecidos en Villamella. La custodia fue tal que los agentes policiales colocaron 2 cercos en la calle que da acceso al cementerio, en donde revisaban a todo el que ingresaba al Camposanto. Además del cementerio, el amplio contingente policial estuvo en el velatorio del nombrado Víctor Manuel Marte Martínez, alias Muñecón, dispersos en los alrededores de la casa y durante todo el traslado del cuerpo al cementerio, el cual estuvo protagonizado por una gran tensión, la misma que se presencia en las calles de los barrios Mata de los Indios y Vietnam del sector San Felipe. Previo al entierro, los familiares de Marte Martínez explicaron que saben quién disparó la bala que le cegó la vida a su pariente y detallaron que supuestamente el problema era con el padre de uno de los fallecidos y el nombrado Muñecón. Lo que sé que ellos quieren decir, como que de aquí fue la más que dispararon. Cuando ellos quisieron venir a disparar, ya otro le había disparado, pero no se sabe de dónde salió el tiro que mató, eso es de ellos. No se sabe, pero nosotros sí tenemos claridad que el tiro que mató el de nosotros salió de la mano de él. Del muerto también, porque ellos están muertos los dos. Mientras que la esposa de Giorgio Otañez, de 37 años, otra de las víctimas mortales de la balacera, aseguró que su esposo no portaba arma de fuego ni tenía problemas. Cuando nos vamos corriendo un poco más para adelante, él se cae y me dice, ay negra, me mataron, estoy avaliado. Ahí yo me volví loca, comencé a vocear, a llamar gente. No es como se dice que él fue el primero, que él sacó, que él disparó. Mi marido nunca andaba con pistola ni tiro, él no tiene que ver con nada de eso, porque él ni conoce a esa gente. Ese problema viene de aquel lado, entre ellos. Tras el suceso que afirman no ha sido el primero, los residentes del barrio Vietnam dicen sentirse inseguros. Nosotros lo que queremos es que las autoridades vengan en auxilio de nosotros a apoyarnos y a guardarnos porque estamos inseguros en estos momentos. En cuanto a la vida comercial, luego del hecho de sangre que además de al menos 3 muertos dejó varios heridos, casi todos los comercios decidieron cerrar sus puertas este martes en Villamella. Pero entonces, ante una situación como esta, lo que se le ocurre decir al jefe de la policía es lo siguiente. Saben cómo yo soy. Yo tengo los juegos pesados, dígale a ellos. Es decir, que él advierte que él tiene los juegos pesados. No, general Alberto. Quienes tienen los juegos pesados son los delincuentes. Porque lo han demostrado. Entonces, usted no tiene los juegos pesados. Y la policía no tiene los juegos pesados. Y de hecho, los juegos pesados no son solución ninguna, sino al contrario, un agravamiento del problema. Al que se le llama más eficiente fue al general Guzmán Fermín, que nunca la policía había matado tanta gente. Mira que mata mucho siempre, pero ahí rompió todos los récords. Y usted puede decir si se acabaron los atracos en esa época o si se multiplicaron, porque se multiplicaron. Entonces, la dictadura no funciona y eso hay que de mano dura. Y yo tengo los juegos pesados. Eso es cosa de muchachos. Yo creo que los atracadores deben estar riéndose con la muela de atrás.
Sí, pero más lamentable aún fue la reacción del ministro de Interior y Policía, de Jesús Vázquez, de Chu Vázquez, que básicamente se desligó de la situación de Villamella diciendo que eso era la policía que le correspondía, la cabeza del Ministerio de Interior y Policía. Bueno, la verdad es que, aunque no está muy bien dicho por él, porque eso no es explicación para los ciudadanos, pero ciertamente el ministerio no está formado por generales que salen a la calle a aplicar las leyes. El ministerio debe planificar, trazar normativas, pero eso parece que o no se ha hecho eficientemente o si se ha hecho no ha sido asimilado por la policía. De todas maneras, es una imprudencia del ministro Vázquez salir con algo así, porque eso no es explicación para el ciudadano. El ciudadano espera que el ministerio planifique debidamente y que la fuerza pública actúe debidamente. Pero, no, yo no soy general, pero ¿y qué es eso? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ya para concluir, vamos a hablar sobre el resultado de la consulta del PLD que dejó a Abel Martínez ya como el candidato presidencial de esa organización, la posición en que quedó Margarita Cedeño y además, por supuesto, el tema de Mantequilla y ese accidente en el que falleció su madrastra, otro colaborador y las explicaciones que ha estado dando a todos los inversores a los que les debe dinero. Ya regresamos. Esta misma semana. Ya hemos tratado en este programa el desorden en que se maneja este país en materia de tránsito, ¿verdad? En materia de orden público, pero es en todos los aspectos de la vida, en la política también. Está ordenado en la ley de partidos cómo se elige un candidato presidencial o de cualquier otro cargo electivo. Y que para eso hay plazos. Y para la campaña eso hay plazos. Bueno, el PLD acaba de elegir a uno sin estar dentro de plazos ni de proclamada campaña, nada. Para ellos es bueno porque ya tienen su situación definida y es bueno también porque no hubo prácticamente incidentes, y también es bueno porque se entiende que de todos los precandidatos que tenía el PLD, el que estaba más cerca de Leonel Fernández era él, Abel Martínez. De manera que si él perdía, mucha gente pensaba, yo no digo que eso fuera a ser así, pero mucha gente pensaba que él podía irse con Leonel. Bueno, al ganar él, ahora él no vaya a servir a Leonel, ahora él quiere derrotar a Leonel y a todos los demás, ¿verdad? Pero la verdad es que la situación en el PLD hay que destacar dos cosas. Según Alejandrina Germán, presidenta de la comisión organizadora de lo que ellos llamaron una consulta, reveló que los votos fueron 500,000. Y resulta que no fue un proceso interno, sino abierto a todos en el país, a todos los ciudadanos. Por lo tanto, un partido que ha venido sacando más de 2 millones de votos, generalmente, ahora tuvo 500,000 nada más. En una consulta que, repito, no era para la militancia, sino para todo el que quisiera ir a votar. Y así lo manejaron ellos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que al principio todo se vio como muy armonioso. Los que perdieron reconocieron y de repente han proclamado que Abel Martínez, no lo han proclamado oficialmente, pero ya lo dijeron que ese es el candidato ya, como producto de esa consulta, que ganó ampliamente. Ojo, en el futuro, cualquier otro que aspire dentro del PLD puede solicitar que se haga lo que dice la ley y tendrían que hacerlo. Resulta que Abel Martínez
logró un 62.84% de los votos. En segundo lugar, lejos, quedó Francisco Domínguez Brito con 19.63. Y en tercer lugar, de los últimos tres ni hablemos, porque cero bicicleta, 0 punto y pico los tres. Pero en tercer lugar quedó Margarita Cedeño con 15.36%, que es una cuarta parte de lo que sacó Abel Martínez. Una cuarta parte. Esta consulta, como ellos le llaman, destruyó la percepción de que ella era una potencia, una candidatura potente. Eso quedó destruido. Y entonces, ella felicitó a Abel Martínez, no fue al acto en que se oficializaron los resultados, los demás sí fueron, los demás precandidatos que perdieron. Y finalmente ya ella dejó ver realmente qué es lo que ella tiene. Con un mensaje de WhatsApp que ella le mandó al equipo suyo de colaboradores, que dice lo siguiente: ese tercer lugar que nos quieren dar, bueno, es el primer lugar en el corazón del pueblo, en el corazón de la gente, sin comprar a nadie. Primero, ya no dijo que eso fue lo que ella sacó, sino lo que le quieren dar. Todo lo que implica esa frase es que eso fue manipulado. Porque si es que le quieren dar, pero después dijo quiénes son los que le quieren dar. No dijo nombre y apellido, por supuesto, pero oigan cómo lo dijo. Cuando hay que construir camino, las primeras roturas son fuertes. Es decir, que ya va a construir un camino que no es el que le toca al del primer lugar. Cuando hay que construir camino, las primeras roturas son fuertes, son dolorosas. Encontramos, y aquí identifica, sin decir nombre, las piedras más grandes. Aquí es donde encontramos las piedras más grandes, más fuertes, pero tenemos que seguir viendo y rodeados de esas piedras. Es decir, ¿quién es la piedra más grande? El presidente del partido. Obviamente, que fue el presidente de la República cuando ella fue vicepresidenta. No sabemos si detrás hubo algún tipo de alianza estratégica ahí, pero no es tradicionalmente una persona que viene del danilismo. Pero también hay que decir que Margarita Cedeño nunca contó con las estructuras del partido, ni cuando era Leonel el presidente, ni cuando era Danilo el presidente. Bueno, lo que pasa es que hay una cosa. Los PLDistas, realmente, yo no puedo decir que Abel Martínez era el preferido de Danilo Medina, pero los PLDistas sí calculan muchas cosas. Y quizá ellos pensaron, si Abel pierde, se va con Leonel, porque es muy cercano. El vínculo que unió Abel Martínez con Leonel Fernández fue Félix Bautista. Esa es la verdad. Él fue que buscó a Abel Martínez en Santiago para que pasara a la fila de Leonel. Y él se fue encantado de la vida. Entonces, si perdía, se iba a ir. Eso era lo que entendían muchos PLDistas. Entonces, eso asegura que el PLD tendrá su candidato en primera vuelta. Si pierden, ustedes pueden estar seguros que entonces apoya a Leonel si queda en tercer lugar, pero si queda en segundo lugar, él va a requerir que lo apoyen a él. Y en ese caso sería con todo derecho, ¿verdad? No, pero ha habido personas especulando que puede haber una alianza entre Leonel Fernández y Abel Martínez para las elecciones del 2024. Y eso, en primera vuelta por lo menos, eso no va a ocurrir. Pero a eso iba, precisamente. En primera vuelta eso no va a pasar, pero en segunda sí. En segunda sí es posible. Sí, ahora, realmente, por más que se hable, y por más propaganda y más encuestas de las mismas que siempre han dicho que ellos van a arrasar y que en las últimas elecciones han fracasado, por más que hagan propaganda de ese tipo de encuestas, realmente las cosas no están fáciles, ni siquiera para los dos juntos.
nada se puede descartar. Viene un año muy difícil, un año 23, un año preelectoral muy difícil, porque todos los organismos de la economía mundial han dicho que había una recesión en el mundo, va a haber problemas. Y la gente, cuando la tripa le suena, no entiende muchas cosas. El descontento es más fuerte. Lo que sí llama la atención es que esta semana, después de que ocurriera esto, Leonel Fernández dijo que no descartaba recibir a su ex esposa en la Fuerza del Pueblo. Vamos a escuchar. No nos cerramos las puertas de donde puedan venir. Siempre que sean personas honestas, con sentimiento patriótico, que quieran contribuir con el desarrollo de la República Dominicana, eso va a seguir creciendo. Pero después, en otra actividad, una reportera le preguntó algo como que si podía orientar a la ex primera dama, a su ex esposa, ante la pérdida de haber quedado en un lejano tercer lugar. Y él dijo: yo soy presidente de la Fuerza del Pueblo. Bueno, y ya para concluir el programa de hoy, obviamente no podemos dejar de mencionar el tema de Mantequilla, de Inversiones 3.14, ese negocio en Monteplata que prometía duplicarle el dinero a todo el que invirtiera en esa empresa, y que bueno, ha explotado la burbuja. Y esta semana lo más reseñable fue ese accidente que sufrieron familiares y empleados de Mantequilla cuando eran, según ellos, perseguidos por una turba que fue a reclamar su dinero, que estaban quemando neumáticos fuera de la casa de Mantequilla, y lo cual provocó que la camioneta donde se trasladaban tanto su papá como su madrastra como uno de sus empleados se accidentara, y allí perdieron la vida tanto el conductor, que era un empleado de Mantequilla, como su madrastra. Así es. Ahora, muy lamentable eso, que muriera esa señora, su madrastra, y su empleado, que era un chofer, y dicen que también era seguridad. Lo grande es lo que dijeron Mantequilla y su abogado después de ese accidente. Como él no puede responder a la gente a la que él le prometió multiplicarle el dinero, entonces ahora lo que dicen él y su abogado, por cierto que lo dijeron en la policía, cosa que no entendimos. La policía presta su local para hacer ruedas de prensa a la gente que está en medio de un conflicto legal, porque fueron declaraciones a la prensa en la policía, y muy tranquilo ahí hablando con un oficial superior, tanto Mantequilla como su abogado. Y lo que ellos dicen ahora es que las dos personas que murieron en ese accidente, perseguidas por acreedores de Mantequilla y se estrellaron contra un poste, su madrastra y su chofer y seguridad, dicen ellos eran los que tenían el dinero de pagarle a la gente. Oigan eso. Entonces el abogado dice que como era un grupo que ellos no saben los nombres, entonces ya ellos no tienen que decir, ni pueden decir quiénes son, pero lo que le está insinuando, porque tampoco lo dice directamente, es que eso se roba, que las dos víctimas del accidente eran los que tenían el dinero en los bolsillos, millones de pesos, y que entonces el dinero se perdió ahí. Lo que están diciendo es que se lo robaron, sin decirlo directamente. Entonces ahora no hay dinero porque se perdió en el accidente. Qué cosa esa, ¿eh? Lo que hay que ver es si eso se lo van a tragar primero los que pusieron el dinero en sus manos, y después el Ministerio Público y la Fuerza Pública y la Justicia. Pero qué cómodo sería eso, ¿eh? Hay un cuento, un chiste así, que ven acá, en un velorio, un tipo le dice a otro, ese cuento lo hacía Freddy Vera Goico: mira, ¿y qué hay del dinerito que yo te presté? Y el otro dice: oh, pero yo te lo mandé. Y dice: ¿con quién? Y le señala al muerto. Eso es tan igualito, que el dinero lo tenían los muertos y ahora no se sabe dónde está. Entonces ahora él no va a poder pagar, el pobre. Mira, desde que todo esto explotó, estamos diciendo que esto iba a terminar mal. Ya hay 2 muertos. Ojalá no contemos más.
Ojalá no contemos más. Pero es evidente que él no puede hacer frente a todo el dinero que tiene que devolver. Yo fuera él y yo misma voy y me entrego a la policía y digo, cójanme preso para preservar mi vida. Finalmente, yo creo que después de haber hecho ese cuentecito de el dinero desaparecido por los que lo perseguían para cobrarle, lo único que podía haber dicho como colofón, mantequilla, era: y colorín colorado, este cuentazo ha terminado. Y hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en esta misma semana. Los esperamos de nuevo el próximo sábado aquí en Telesistema 11. Esta misma